Persuasión por Jane Austen. Capítulo 17. Mientras Sir Walter e Isabel probaban fortuna en Laura Place, Ana renovaba una antigua y muy distinta relación. Había visitado a su antigua institutriz y había sabido por ella que estaba en Bath una antigua compañera que llamaba su atención por haber sido bondadosa con ella en el pasado y que a la sazón era desdichada. Miss Hamilton, por entonces Mrs. Smith, se había demostrado cariñosa con ella en uno de esos momentos en que más se aprecia esta clase de gestos. Ana había llegado muy apesadumbrada al colegio, acongojada por la pérdida de una madre profundamente amada, extrañando su alejamiento de la casa y sintiendo, como puede sentir una niña de 14 años, de aguda sensibilidad en un caso como ese. Y Miss Hamilton, que era 3 años mayor que ella y que había permanecido en el colegio un año más, debido a falta de parientes y hogar estable, había sido servicial y amable con Ana, mitigando su pena de una manera que jamás podría olvidarse. Miss Hamilton había dejado el colegio, se había casado poco después, según se decía, con un hombre de fortuna, siendo esto lo que Ana sabía de ella hasta que el relato de su institutriz le hizo ver la situación de una manera muy diferente. Era viuda y pobre. Su esposo había sido extravagante y a su muerte acaecida 2 años antes había dejado sus asuntos bastante embrollados. Había tenido serias dificultades y sumadas a tales inconvenientes una fiebre reumática que le atacó las piernas la había convertido en una momentánea inválida. Había llegado a Bath por tal motivo y se alojaba cerca de los baños calientes, viviendo de una manera muy modesta, sin poder pagar siquiera la comodidad de una sirvienta. Y claro está, casi al margen de toda sociedad. La amiga de ambas garantizó la satisfacción que una visita de Miss Elliot daría a Mrs. Smith, y Ana, por lo mismo, no tardó en hacerla. Nada dijo de lo que había oído y de lo que pensaban en su casa. No despertaría allí el interés que debía. Solamente consultó a Lady Russell, quien comprendió perfectamente sus sentimientos y tuvo el placer de llevarla lo más cerca posible del domicilio de Mrs. Smith en Westgate. Se hizo la visita y se restablecieron las relaciones. Su interés fue recíproco. Los primeros 10 minutos fueron embarazosos y emocionantes. 12 años habían transcurrido desde su separación y cada una era una persona distinta de la que la otra imaginaba. 12 años habían convertido a Ana de la floreciente y silenciosa niña de 15 años en una elegante mujer de 27, con todas las bellezas salvo la lozanía y con los modales tan serios como gentiles. Y 12 años habían hecho de la bonita y ya crecida Miss Hamilton, entonces en todo el apogeo de la salud y la confianza de su superioridad, una pobre, débil y abandonada viuda que recibía la visita de su antigua protegida como un favor. Pero todo lo que fue ingrato en el encuentro pasó bien pronto, y solo quedó el encanto de recordar y hablar sobre los tiempos idos. Ana encontró en Mrs. Smith el buen juicio y las agradables maneras de las que casi no podía prescindir, y una disposición para conversar y para ser alegre que realmente la sorprendieron. Ni las disipaciones del pasado había vivido mucho en el mundo, ni las restricciones del presente, ni la enfermedad, ni el pesar parecían haber embotado su corazón o arruinado su espíritu. En el curso de una segunda visita habló con gran franqueza y el asombro de Ana aumentó. Difícilmente puede imaginarse una situación menos agradable que la de Mrs. Smith. Había amado mucho a su esposo y lo había visto morir. Había conocido la opulencia, ya no la tenía. No tenía hijos para estar por ellos unida a la vida y a la felicidad. No tenía parientes que le ayudaran en el arreglo de embrollados negocios y tampoco tenía salud que hiciera todo esto más llevadero. Sus habitaciones eran una ruidosa salita y un sombrío dormitorio detrás. No podía trasladarse de una a otro sin ayuda y no había más que una criada en la casa para este menester. Jamás salía de la casa que no fuera para ser llevada a los baños calientes. Pese a esto, Ana no se equivocaba al creer que tenía momentos de tristeza y abatimiento en medio de horas ocupadas y alegres. ¿Cómo podía ser esto? Ella vigiló, observó, reflexionó y finalmente concluyó que no se trataba nada más que de un caso de fortaleza o resignación. Un espíritu sumiso puede ser paciente, un fuerte entendimiento puede dar resolución, pero aquí había algo más, aquí había ligereza de pensamiento, disposición para consolarse, poder de transformar rápidamente lo malo en bueno y de interesarse en lo que veía como un don de la naturaleza, lo que la mantenía olvidada de sí misma y de sus pesares. Era este el don más escogido del cielo, y Ana vio en su amiga uno de esos maravillosos ejemplos que parecen servir para mitigar cualquier frustración. En un tiempo,
le informó Mrs. Smith. Su espíritu había flaqueado. No podía llamarse a la sazón inválida comparando su estado con aquel en el que estaba cuando llegó a Bath. Entonces era realmente un objeto digno de compasión, porque había cogido frío en el viaje y apenas había tomado posesión de su alojamiento cuando se vio confinada al lecho presa de fuertes y constantes dolores. Todo esto entre extraños, necesitando una enfermera y no pudiendo procurársela por sus apremios económicos. Lo había soportado, sin embargo, y podía afirmar que realmente había mejorado. Había aumentado su bienestar al sentirse en buenas manos. Conocía mucho del mundo para esperar interés en alguna parte, pero su enfermedad le había probado la bondad de la matrona del alojamiento. Tuvo además la suerte de que la hermana de la patrona, enfermera de profesión y siempre en casa cuando sus obligaciones se lo permitían, estuvo libre en los momentos en que ella necesitó asistencia. Además de cuidarme admirablemente, decía Mrs. Smith, me enseñó cosas valiosísimas. En cuanto pude utilizar mis manos, me enseñó a tejer, lo que ha sido un gran entretenimiento. Me enseñó a hacer esas cajas para guardar agujas, alfileteros, tarjeteros en las que me encontrará usted siempre ocupada y que me permite los medios de ser útil a una o dos familias pobres de la vecindad. Debido a su profesión, conoce mucho a la gente, conoce a los que pueden comprar y disponer de mi mercadería. Siempre escoge el momento oportuno. El corazón de todos se abre tras haber escapado de grandes dolores y adquirido nuevamente la bendición de la salud. Y la enfermera Rook sabe bien cuándo es el momento de hablar. Es una mujer inteligente y sensible. Su profesión le permite conocer la naturaleza humana y tiene una base de buen sentido y don de observación que la hacen como compañía infinitamente superior a las de muchas gentes que han recibido la mejor educación del mundo, pero que no sabe en realidad nada. Llámelo usted chismes, si así le parece, pero cuando la enfermera Rook viene a pasar una hora conmigo, siempre tiene algo útil y entretenido que contarme, algo que hace pensar mejor de la gente. Uno desea enterarse de lo que pasa, estar al tanto de las nuevas maneras de ser trivial y tonto que se usan en el mundo. Para mí, que vivo sola, su conversación es un regalo. Ana, deseando conocer más acerca de este placer, dijo, lo creo. Mujeres de esta clase tienen muchas oportunidades y si son inteligentes, deben valer la pena escucharlas. Tantas manifestaciones de la naturaleza humana que tienen que conocer. Y no únicamente las tonterías pueden aprender, también pueden ver cosas interesantes y conmovedoras. ¿Cuántos ejemplos verán de ardiente y desinteresada abnegación, de heroísmo, de fortaleza, de paciencia, de resignación? Todo conflicto y todo sacrificio nos ennoblecen. El cuarto de un enfermo podría llenar el mejor de los volúmenes. Sí, dijo dudosa Mrs. Smith. Alguna vez sucede, aunque la mayoría de las veces los casos que esta mujer ve no son tan elevados como se supone. Alguna vez la naturaleza humana puede mostrarse grande en los momentos de prueba, pero suelen primar las debilidades y no la fuerza en la habitación de un enfermo. Son el egoísmo y la impaciencia más que la generosidad y la fortaleza los que se ven allí. Tan infrecuente es la verdadera amistad en el mundo, y por desdicha, hablando bajo y trémulo, hay tantos que olvidan pensar con seriedad hasta que es demasiado tarde. Ana comprendió la dolorosa miseria de estos sentimientos. El marido no había sido lo que debía y había dejado a la esposa entre aquella gente que ocupa un peor lugar en el mundo del que merecen. Ese momento de emoción fue sin embargo pasajero. Mrs. Smith se repuso y continuó en tono inalterable. Dudo que la situación que tiene en el presente mi amiga Mrs. Rook sirva de mucho para entretenerme o enseñarme algo. Atiende a la señora Wallis de Marlborough. Según creo, una mujer a la moda, bonita, tonta, gastadora, y naturalmente nada podrá contarme sobre encajes y frusilerías. Sin embargo, quizá yo pueda sacar algún beneficio de Mrs. Wallis. Tiene mucho dinero y pienso que podrá comprarme todas las cosas caras que tengo ahora entre manos. Ana visitó varias veces a su amiga antes de que en Camden Place sospecharan su existencia. Sir Walter, Isabel y Mrs. Clay volvían un día de Laura Place con una invitación de la señora Dalrymple para la velada, pero Ana estaba ya comprometida a ir a Westgate. Ella no lamentaba excusarse. Habían sido invitados, no le cabía duda, porque Lady Dalrymple, a quien un serio catarro mantenía en casa, pensaba utilizar la amistad de los que tanto la habían buscado. Así pues, Ana se negó rápidamente. He prometido pasar la velada con una antigua compañera,
No les interesaba nada que se relacionase con Ana, sin embargo, hicieron más que suficientes preguntas para enterarse de quién era esa antigua condiscípula. Isabel manifestó con desdén y Sir Walter se puso severo. «Westgate», exclamó. «¿A quién puede Miss Anna Elliot visitar en Westgate?» «A Mrs. Smith, una viuda llamada Mrs. Smith». «¿Y quién fue su marido?» «Uno de los miles de señores Smith que se encuentran en todas partes». «¿Qué atractivos tiene?» «¿Que está vieja y enferma?» «Palabra de honor, Miss Anna Elliot, que tiene usted unos gustos notables. Todo lo que disgusta a otras personas, gente inferior, habitaciones mezquinas, aire viciado, relaciones desagradables, son gratas para usted. Pero tal vez podrás postergar una visita a esa señora. No está tan próxima a morirse, según creo, que no puedas dejar esa visita para mañana. ¿Qué edad tiene? ¿40? «No, señor, aún no tiene 31 años. Pero no creo que pueda dejar mi compromiso porque es la única tarde en bastante tiempo que nos conviene a ambas. Ella va a los baños calientes mañana y nosotros, bien lo sabe usted, hemos comprometido ya el resto de la semana». «¿Pero qué piensa Lady Russell de esta relación?», preguntó Isabel. «No ve en ella nada reprochable», repuso Ana. «Muy por el contrario, lo aprueba. Casi siempre me ha llevado cuando he ido a visitar a Mrs. Smith». «Westgate debe estar sorprendido de ver un coche rodando sobre su pavimento», observó Sir Walter. «La viuda de Sir Henry Russell no tiene armas que pintar, pero pese a ello, es el suyo un hermoso coche, sin duda digno de llevar a Miss Elliot. Una viuda de nombre Smith que vive en Westgate. Una pobre viuda que escasamente tiene con qué vivir, y de 30 o 40 años. Una simple y común Mrs. Smith, el nombre de todos en todo el mundo, haber sido elegida como amiga de Miss Elliot y ser preferida por ésta a sus relaciones de familia de la nobleza inglesa e irlandesa. Mrs. Smith, vaya nombre». Mrs. Clay, que había presenciado toda la escena, juzgó prudente en ese momento abandonar el cuarto, y Ana hubiera deseado hacer en defensa de su amiga algunos comentarios acerca de los amigos de ellos, pero el natural respeto a su padre la contuvo. No contestó. Dejó que comprendiera él por sí mismo que Mrs. Smith no era la única viuda en Bath entre 30 y 40 años, con escasos medios y sin nombre distinguido. Ana cumplió su compromiso, los demás cumplieron el de ellos, y por supuesto debió oír a la mañana siguiente que habían pasado una velada encantadora. Ella fue la única ausente. Sir Walter e Isabel no solamente se habían puesto al servicio de su señoría, sino que habían buscado a otras personas molestándose en invitar a Lady Russell y a Mr. Elliot. Y Mr. Elliot había dejado temprano al coronel Wallis, y Lady Russell había finalizado temprano sus compromisos para concurrir. Ana supo por Lady Russell todos los detalles adicionales de la velada. Para Ana, lo más importante era la conversación sostenida con Mr. Elliot, quien, habiendo deseado su presencia, estimó comprensible, sin embargo, las causas que le impidieron ir. Sus bondadosas y compasivas visitas a su amiga condiscípula parecían haber encantado a Mr. Elliot. Creía éste que ella era una joven extraordinaria, en sus maneras, carácter y alma, un prototipo excelente de femineidad. Las alabanzas que de ella hacía igualaban a las de Lady Russell, y Ana entendió claramente por los elogios que de ella hacía este hombre inteligente lo que su amiga insinuaba en su relato. Lady Russell tenía ya una opinión muy firme sobre Mr. Elliot. Estaba convencida de su deseo de conquistar a Ana con el tiempo y no dudaba de que se la mereciera. Y pensaba cuántas semanas tardaría él en estar libre de las ataduras creadas por su viudez y luto, para poder valerse abiertamente de sus atractivos para conquistar a la joven. No dijo a Ana tan claramente cómo veía ella el asunto, solamente hizo unas pequeñas insinuaciones de lo que bien pronto ocurriría, es decir, de que él se enamorase y de la conveniencia de tal alianza y la necesidad de corresponderle. Ana le escuchó y no lanzó ninguna exclamación violenta, se limitó a sonreír, se ruborizó y sacudió la cabeza suavemente. «No soy casamentera, como tú bien sabes», dijo Lady Russell, conociendo como conozco la debilidad de todos los cálculos y determinación humana. «Solo digo que en caso de que alguna vez Mr. Elliot se dirija a ti y tú lo aceptes, tendrán la posibilidad de ser felices juntos. Será una unión deseada por todo el mundo, pero para mí será una unión feliz». «Mr. Elliot es un hombre en extremo agradable y en muchos aspectos tengo una alta opinión de él», dijo Ana, «pero no creo que nos convengamos del uno al otro».
Lady Russell no dijo nada al respecto y continuó. Desearía ver en ti a la futura Lady Elliot, la castellana de Kellynch, ocupando la mansión que fuera de tu madre, ocupando el puesto de ésta con todos los correspondientes derechos, la popularidad que tenía y todas sus virtudes. Esto sería para mí una gran recompensa. Eres idéntica a tu madre en carácter y en físico, y sería fácil volver a imaginarla a ella si tú ocupas su lugar, su nombre, su casa. Si presidieras y bendijeras el mismo sitio, solamente sería superior a ella por ser más apreciada. Mi queridísima Ana, esto me haría más feliz que ninguna otra cosa en el mundo. Ana se vio obligada a levantarse, a caminar hasta una mesa distante y pretender ocuparse en algo para esconder los sentimientos que este cuadro despertaba en ella. Por unos momentos su corazón y su imaginación estuvieron fascinados. La idea de ser lo que su madre había sido, de tener el nombre precioso de Lady Elliot, revivido en ella, de volver a Kellynch, de llamarlo nuevamente su hogar para siempre, tenía para ella un encanto innegable. Lady Russell no dijo nada más, dejando que el asunto se resolviera por sí solo y pensando que Mr. Elliot no habría podido escoger mejor momento para hablar. Creía, en una palabra, lo que Ana no. La sola imagen de Mr. Elliot trajo a la realidad a Ana. El encanto de Kellynch y de Lady Elliot desapareció. Jamás podría aceptarlo. Y no era solo que sus sentimientos fueran sordos a todo hombre con excepción de uno. Su claro juicio, considerando fríamente las posibilidades, condenaba al señor Elliot. Pese a conocerlo desde hacía más de un mes, no podía decir si supiera mucho sobre su carácter, que era un hombre inteligente y agradable, que hablaba bien y que sus opiniones eran sensatas, que sus juicios eran rectos y que tenía principios. Todo esto era indiscutible. Ciertamente sabía lo que era bueno y no podía encontrarle ella faltas en ningún aspecto de sus deberes morales. Pese a ello, no habría podido garantizar su conducta. Desconfiaba del pasado, ya que no del presente. Los nombres de antiguos conocidos mencionados al pasar, las alusiones a antiguas costumbres y propósitos sugerían opiniones poco favorables de lo que él había sido. Le era claro que había tenido malos hábitos. Los viajes del domingo habían sido cosa común. Hubo un periodo en su vida, y posiblemente nada corto, en el que había sido negligente en todos los asuntos serios. Y aunque ahora pensara de otra manera, ¿quién podía responder por los sentimientos de un hombre hábil, cauteloso, lo bastante maduro como para apreciar un bello carácter? ¿Cómo podría asegurarse que esta alma estaba en verdad limpia? Mr. Elliot era razonable, discreto, cortés, pero no franco. No había tenido jamás un arrebato de sentimientos, ya de indignación, ya de placer, por la buena o mala conducta de los otros. Esto, para Ana, era una decidida imperfección. Sus primeras impresiones eran perdurables. Ella apreciaba la franqueza, el corazón abierto, el carácter impaciente antes que nada. El calor y el entusiasmo aún la cautivaban. Ella sentía que podía confiar mucho más en la sinceridad de aquellos que en alguna ocasión podían decir alguna cosa descuidada o alguna ligereza, que en aquellos cuya presencia de ánimo jamás sufría alteraciones, cuya lengua jamás se deslizaba. Mr. Elliot era demasiado agradable para todo el mundo. Pese a los diversos caracteres que habitaban la casa de su padre, él agradaba a todos. Se llevaba muy bien, se entendía de maravillas con todo el mundo. Había hablado con ella con cierta franqueza acerca de Mrs. Clay, había parecido comprender las intenciones de esta mujer y había exteriorizado su menosprecio hacia ella. Sin embargo, Mrs. Clay estaba encantada con él. Lady Russell, quizá por ser menos exigente que su joven amiga, no observaba nada que pudiese inspirar desconfianza. No podía encontrar ella un hombre más perfecto que Mr. Elliot, y su más caro deseo era verlo recibir la mano de su querida Ana Elliot en la capilla de Kellynch el siguiente otoño. Capítulo 18. Comenzaba febrero y Ana, después de un mes en Bath, se impacientaba por recibir noticias de Uppercross y Lyme. Deseaba saber más de lo que podían darle a conocer las comunicaciones de María. Hacía 3 semanas que no sabía casi nada, solo sabía que Enriqueta estaba de nuevo en casa y que Luisa, aunque se recuperaba rápidamente, permanecía aún en Lyme. Y pensaba intensamente en ellos una tarde cuando una carta más pesada que de costumbre de María le fue entregada, y para aumentar el placer y la sorpresa, con los saludos del almirante y de Mrs. Croft. Los Croft debían pues estar en Bath. Una situación interesante. Era gente hacia los que sentía una natural inclinación. ¿Qué es esto?, exclamó Sir Walter. ¿Los Croft han llegado a Bath? ¿Los Croft que alquilan Kellynch? ¿Qué te han entregado? Una carta de Uppercross, señor. Ah, estas cartas son pasaportes convenientes. Aseguran una presentación.
Hubiera visitado de cualquier manera al almirante Croft. Sé lo que debo a mi arrendatario. Ana no pudo escuchar más. No podía siquiera haber dicho cómo había escapado la piel del pobre almirante. La carta monopolizaba su atención. Había sido comenzada varios días antes. 1 de febrero. Mi querida Ana, no me disculpo por mi silencio porque sé lo que la gente opina de las cartas en un lugar como Bath. Debes encontrarte demasiado feliz para preocuparte por Uppercross, del que, como bien sabes, muy poco puede decirse. Hemos tenido una Navidad muy aburrida. El señor y la señora Musgrove no han ofrecido una sola comida durante todas las fiestas. No considero los Hyder gran cosa. Las fiestas, sin embargo, han terminado. Creo que ningún niño las haya tenido más largas. Estoy segura de que yo no las tuve. La casa fue desalojada por fin ayer, con excepción de los pequeños Harville. Te sorprenderá saber que durante este tiempo no han ido a su casa. Mrs. Harville debe ser una madre muy dura para separarse así de ellos. Yo no puedo entender esto. En mi opinión, no son nada agradables estos niños, pero Mrs. Musgrove parece gustar de ellos tanto o quizá más que de sus nietos. ¿Qué tiempo tan espantoso hemos tenido? Quizá no lo hayan tenido ustedes en Bath debido a la pavimentación, pero en el campo ha sido bastante malo. Nadie ha venido a visitarnos desde la segunda semana de enero, con la salvedad de Carlos Hayter, quien ha venido más de lo deseado. Entre nosotras te diré que creo que es una lástima que Enriqueta no se haya quedado en Lyme tanto tiempo como Luisa. Esto la hubiera mantenido lejos de él. El carruaje ha partido para traer mañana a Luisa y a los Harville. No cenaremos con ellos, sin embargo, hasta un día después, porque la señora Musgrove teme que el viaje sea muy cansador para Luisa, lo que es poco probable considerando los cuidados que tendrán con ella. Por otra parte, para mí hubiera sido mucho mejor cenar con ellos mañana. Me alegro que encuentres tan agradable a Mr. Elliot y yo también desearía conocerlo, pero mi suerte es así. Nunca estoy cuando hay algo interesante. Soy siempre la última en mi familia. Qué larguísimo tiempo ha estado Mrs. Clay con Isabel. ¿Ha querido marcharse alguna vez? Sin embargo, aunque ella dejara vacía la habitación, no es probable que se nos invitase. Dime lo que piensas de esto. No espero que se invite a mis niños, ¿sabes? Puedo dejarlos perfectamente en la casa grande por un mes o 6 semanas. En este momento oigo a los Croft. Parten casi ahora mismo para Bath. Creo que el almirante tiene gota. Carlos se ha enterado de esto por casualidad. No han tenido la gentileza de avisarme u ofrecerme algo. No creo que hayan mejorado como vecinos. No los vemos casi nunca y esta es una grave desatención. Carlos, une sus afectos a los míos y quedo de ti con todo cariño. María M. Lamento decir que estoy muy lejos de encontrarme bien y Jemima acaba de decirme que el carnicero le ha dicho que abunda aquí el mal de garganta. Imagino que voy a adquirirlo y bien sabes que sufro de la garganta más que cualquier otra persona. Así terminaba la primera parte, que había sido puesta en un sobre que contenía mucho más. He dejado mi carta abierta para poder decir cómo llegó Luisa y me alegro de haberlo hecho porque tengo muchas cosas que decirte. En primer lugar, recibí una nota de la señora Croft ayer ofreciéndose a llevar cualquier cosa que quisiera enviarte. En verdad, una nota muy cortés y amistosa dirigida a mí, tal como correspondía. Así pues, podré escribirte tan largamente como es mi deseo. El almirante no parece muy enfermo y espero que Bath le haga mucho bien. Realmente me alegraré de verlos a la vuelta. Nuestra vecindad no puede perder esta familia tan agradable. Hablemos ahora de Luisa. Tengo que comunicarte algo que te sorprenderá. Ella y los Harville llegaron el martes perfectamente bien y por la tarde le preguntamos cómo era que el capitán Benwick no formaba parte de la comitiva, porque había sido invitado al igual que los Harville. ¿A que no sabes cuál es la razón? Ni más ni menos que se ha enamorado de Luisa y no quiere venir a Uppercross sin tener una respuesta de parte de Mr. Musgrove, porque entre ellos arreglaron ya todo antes de que ella volviera, y él ha escrito al padre de ella por intermedio del capitán Harville. Todo esto es cierto, palabra de honor. ¿Estás atónita? Me pregunto si alguna vez sospechaste algo, porque yo jamás. Estamos encantados, porque pese a que no es lo mismo que casarse con el capitán Wentworth, es infinitamente mejor que Carlos Hayter. Así pues, Mr. Musgrove ha escrito dando su consentimiento y estamos esperando hoy al capitán Benwick. Mrs. Harville dice que su esposo añora muchísimo a su hermana, pero de cualquier manera, Luisa es muy querida por ambos. En verdad, yo y Mrs. Harville estamos de acuerdo en que tenemos más afecto por ella por el hecho de haberla cuidado. Carlos se pregunta qué dirá el capitán Wentworth, pero si haces memoria recordarás que yo jamás creí que estuviera enamorado de Luisa, jamás pude ver nada semejante, y puedes imaginarte que también es el fin de suponer que el capitán Benwick haya sido un admirador tuyo. ¿Cómo Carlos pudo creer semejante cosa? Es algo que yo no comprendo. Espero que sea un poco más amable ahora. Ciertamente
No es este un gran matrimonio para Luisa Musgrove, pero de todos modos 1.000.000 de veces mejor que casarse con uno de los Hayter. María había acertado al imaginar la sorpresa de su hermana. Jamás en su vida había quedado más boquiabierta. El capitán Benwick y Luisa Musgrove era demasiado maravilloso por creerlo, y solamente haciendo un gran esfuerzo pudo permanecer en el cuarto conservando su aire tranquilo y contestando a las preguntas del momento. Felizmente para ella, fueron bien pocas. Sir Walter deseaba saber si los Crofts viajaban con 4 caballos y si se hospedarían en algún lugar de Bath que permitiera que él y Miss Elliot lo visitaran. Era lo único que parecía interesarle. ¿Cómo está María?, preguntó Isabel. ¿Y qué trae a los Crofts a Bath?, añadió sin esperar respuesta. Vienen a causa del almirante. Parece que sufre de gota. Gota y decrepitud, exclamó Sir Walter. Pobre caballero. ¿Tienen conocidos aquí?, preguntó Isabel. No lo sé, pero imagino que un hombre de la edad y la profesión del almirante Croft debe de tener muy pocos conocidos en un lugar como este. Sospecho, dijo fríamente Sir Walter, que el almirante Croft debe ser mejor conocido en Bath como arrendatario de Kellynch. ¿Crees, Isabel, que podemos presentarlos en Laura Place? Oh, no, no lo creo. En nuestra situación de primos de Lady Dalrymple debemos cuidarnos de no presentarle a nadie a quien pudiera desaprobar. Si no fuéramos sus parientes, no importaría, pero somos primos y debemos cuidar a quien presentamos. Será mejor que los Crofts encuentren por sí solos el nivel que les corresponde. Abundan por allí muchos viejos de aspecto desagradable que, según he oído decir, son marinos. Los Crofts podrán relacionarse con ellos. Este era todo el interés que tenía la carta para su padre y hermana. Cuando Mrs. Clay hubo pagado también su tributo preguntando por Mr. Carlos Musgrove y sus lindos niños, Ana se sintió en libertad. Al quedarse sola en su habitación, trató de comprender lo acontecido. Claro que podía Carlos preguntarse qué sentiría el capitán Wentworth. Quizá había abandonado el campo dejando de amar a Luisa. Quizá había comprendido que no la amaba, no podía soportar la idea de traición y versatilidad o cualquier cosa semejante entre él y su amigo. No podía imaginar que una amistad como la de ellos diera lugar a ningún mal proceder. El capitán Benwick y Luisa Musgrove, la alegre, la ruidosa Luisa y el pensativo sentimental amigo de la lectura Benwick, parecían las personas menos a propósito la una para la otra. Dos temperamentos tan diferentes. ¿En qué pudo consistir la atracción? Pronto surgió la respuesta. Había sido la situación. Habían estado juntos varias semanas viviendo en el mismo reducido círculo de familia desde la vuelta de Enriqueta. Debían haber dependido el uno del otro y Luisa, reponiéndose de su enfermedad, estaría más interesante. Y el capitán Benwick no era inconsolable. Esto ya lo había sospechado Ana con anterioridad, y en lugar de sacar de los acontecimientos la misma conclusión que María, todo esto la afirmaba en la idea de que Benwick había experimentado cierta naciente ternura hacia ella. Sin embargo, esto no veía una satisfacción para su vanidad. Estaba persuadida de que cualquier mujer joven y agradable que le hubiese escuchado pareciendo comprenderle hubiera despertado en él los mismos sentimientos. Tenía un corazón afectuoso y era natural que amase a alguien. No veía ninguna razón para que no fueran felices. Luisa tenía, para empezar, entusiasmo por la marina y bien pronto sus temperamentos serían semejantes. Él adquiriría alegría y ella aprendería a entusiasmarse por Lord Byron y Walter Scott. No, esto ya estaba sin duda aprendido. De seguro, se habían enamorado leyendo versos. La idea de que Luisa Musgrove pudiera convertirse en una persona de refinado gusto literario y reflexiva era, por cierto, bastante cómica, pero no cabía duda de que así ocurriría. El tiempo transcurrido en Lyme, la fatal caída de Cobb, podían haber influido en su salud, en sus nervios, en su valor, en su carácter y hasta el fin de su vida, tanto como parecían haber influido en su destino. Podía concluir que si la mujer que había sido sensible a los méritos del capitán Wentworth podría preferir a otro hombre, nada debía ya sorprender en el asunto, y si el capitán Wentworth no había perdido por ello un amigo, nada había que lamentar. No, no era dolor lo que Ana sentía en el fondo de su corazón, a pesar de ella misma, y coloreaba sus mejillas el pensar que el capitán Wentworth seguía libre. Se avergonzaba de escudriñar sus pensamientos. Parecían ser de una grande e insensata alegría. Deseaba ver a los Croft, pero cuando los encontró, comprendió que éstos aún no sabían las novedades. La visita de ceremonia fue hecha y devuelta, y Luisa Musgrove y el capitán Benwick fueron mencionados sin que ni siquiera sonrieran. Los Croft se habían alojado en la calle Gay, lo que Sir Walter aprobaba. Este no se sentía avergonzado en modo alguno de tal conocimiento. En una palabra, hablaba y pensaba más en el almirante que lo que éste jamás pensó o habló de él.
Los Croft conocían en Bath tanta gente como era su deseo y consideraban su relación con los Elliot como un asunto de pura ceremonia y que en lo absoluto les proporcionaba placer. Tenían el hábito campesino de estar siempre juntos. Él debía caminar para combatir la gota y Mrs. Croft parecía compartir con él todo y caminar junto a él ya parecía hacerle bien al almirante. Ana los veía en todas partes. Lady Russell la sacaba en su coche casi todas las mañanas y ella jamás dejaba de pensar en ellos y de encontrarlos. Conociendo como conocía sus sentimientos, los Croft constituían un atractivo cuadro de felicidad. Los contemplaba tan largamente como le era posible y se deleitaba creyendo en entender lo que ellos hablaban mientras caminaban solos y libres. De la misma manera, le encantaba el gesto del almirante al saludar con la mano a un antiguo amigo y observaba la vehemencia de la conversación cuando Mrs. Croft, entre un pequeño grupo de marinos, parecía tan inteligente e interiorizada en asuntos náuticos como cualquiera de ellos. Ana estaba demasiado ocupada por Lady Russell para hacer caminatas, pero pese a ello ocurrió que una mañana, 10 días después de la llegada de los Croft, en que decidió dejar a su amiga y al coche en la parte baja de la ciudad y volver a pie a Camden Place. Caminando por la calle Milsom, tuvo la suerte de encontrarse con el almirante. Estaba parado frente a una vidriera, con las manos detrás, observando atentamente un grabado, y no solo hubiera podido pasar sin ser vista, sino que debió tocarlo y hablarle para que reparase en ella. Cuando la vio y la reconoció, exclamó con su habitual buen humor: «Ah, es usted. Gracias, gracias. Eso es tratarme como un amigo. Aquí estoy, ya ve usted, contemplando un grabado. No puedo pasar frente a esta vidriera sin detenerme. Lo que han puesto aquí, pretendiendo ser un barco. Mire usted. ¿Ha visto algo semejante? ¿Qué individuos curiosos deben ser los pintores para imaginar que alguien arriesgaría su vida en esa vieja y desfondada cáscara de nuez? Y sin embargo, vea usted allí a dos caballeros muy cómodamente mirando las rocas y las montañas sin preocuparse por nada, lo que a todas luces es absurdo. Pienso en qué lugar ha podido construirse un barco semejante. Riendo, no me atrevería a navegar en ese barco ni en un estanque. Bueno, volviéndose, ¿hacia dónde va? ¿Puedo hacer algo por usted o acompañarla tal vez? ¿En qué puedo serle útil? En nada, gracias, a menos que quiera darme usted el placer de caminar conmigo el corto trecho que falta. Voy a casa. Lo haré con muchísimo gusto, y si lo desea, la acompañaré más lejos también. Sí, juntos haremos más agradable el camino. Además, tengo algo que decirle. Tome usted mi brazo. Así está bien. No me siento cómodo si no llevo a una mujer apoyada en él. Dios mío, qué barco, añadió lanzando una última mirada al grabado mientras se ponían en marcha. ¿Usted quería decirme algo, señor? Así es, de inmediato, pero allí viene un amigo, el capitán Bridgen. No haré más que decirle «¿Cómo está usted?» al pasar. No nos detendremos. «¿Cómo está usted?» Bridgen. Se sorprenderá de verme con una mujer que no es mi esposa. Pobrecita, ha debido quedarse amarrada en casa. Tiene una llaga en el talón, mayor que una moneda de 3 chelines. Si mira usted a la vereda de enfrente, verá al almirante Brand y a su hermano. Unos desarrapados. Me alegro que no vengan por esta acera. Sofía los detesta. Me hicieron una mala pasada una vez. Se llevaron algunos de mis mejores hombres. Ya le contaré la historia en otra oportunidad. Allí viene el viejo Sir Archibaldo Drew y su nieto. Vea, nos ha visto. Besa la mano en su honor. La confunde a usted con mi esposa. Ah, la paz ha venido demasiado a prisa para este señorito. Pobre Sir Archibaldo. ¿Le agrada a usted Bath, Miss Elliot? A nosotros nos conviene mucho. Siempre nos encontramos algún antiguo amigo. Las calles están repletas de ellos cada mañana. Siempre hay con quien conversar y después nos alejamos de todos y nos encerramos en nuestros aposentos y ocupamos nuestras sillas y estamos tan cómodamente como si nos encontráramos en Kellynch o cuando estamos en el norte de Yarmouth o Deal. Uno de nuestros aposentos no nos agrada porque nos recuerda a los que teníamos en Yarmouth. El viento se cuela por uno de los armarios tal como se colaba allá. Él ya había esperado que al alejarse de la calle Milsom su curiosidad se vería satisfecha, pero debió esperar aún más porque el almirante estaba dispuesto a no comenzar hasta que hubieran llegado a la gran tranquilidad espaciosa de Belmont. Y como no era la señora Croft, no tenía más remedio que dejarlo hacer su voluntad. En cuanto iniciaron el ascenso de Belmont, él comentó: «Bien, ahora oirá algo que le sorprenderá, pero antes deberá usted decirme el nombre de la joven de la que voy a hablar». Esa joven de la que tanto nos hemos ocupado todos, la señorita Musgrove, la que sufrió el accidente. Su nombre de pila, siempre olvido su nombre de pila. Ana se avergonzó de comprender tan presto de qué se trataba, pero ahora podía sin problema sugerir el nombre de Luisa.
Eso es, Louisa Musgrove, ese es el nombre. Desearía que las muchachas no tuviesen tal cantidad de lindos nombres. Nunca olvidaría si todas se llamasen Sofía o algún otro nombre por el estilo. Bien, esa señorita Luisa, ¿sabe usted? Creíamos todos que se casaría con Federico. Él le hacía la corte desde hacía varias semanas. Lo único que nos sorprendía algo era tanta demora en declararse hasta que ocurrió el accidente de Lyme. Entonces, por supuesto, supimos que él debía esperar hasta que ella se recobrase. Pero aún así había algo curioso en su manera de proceder. En lugar de quedarse en Lyme, se fue a Plymouth y de allí se encaminó a visitar a Eduardo. Cuando nosotros volvimos de Minehead, se había ido a visitar a Eduardo y allí permaneció desde entonces. No hemos vuelto a verlo desde el mes de noviembre. Ni Sofía puede entenderlo, pero ahora ocurre lo más extraño de todo, porque esta señorita, esta joven Musgrove, en lugar de casarse con Federico, se va a casar con James Benwick. ¿Usted conoce a James Benwick? Algo. Conozco un poco al capitán Benwick. Bien, ella se casará con él. Ya deberían estar casados, porque no sé lo que están esperando. Considero al capitán Benwick un joven muy agradable, dijo Ana, y tengo entendido que tiene excelente carácter. Oh, claro que sí. No hay nada que decir en contra de James Benwick. Es solamente comandante, ¿sabe usted? Fue ascendido el último verano y estos son malos tiempos para progresar, pero esta es la única desventaja que le conozco. Un individuo excelente, de gran corazón y muy activo y celoso de su carrera, puedo asegurarlo, cosa que, por cierto, usted no habrá sospechado porque sus ademanes suaves no revelan su carácter. En eso se equivoca usted, señor. Jamás encontré falta de entusiasmo en los modales del capitán Benwick. Lo encuentro particularmente agradable y puedo asegurarle que sus modales gustan a todo el mundo. Bien, las señoras son mejores jueces que nosotros, pero James Benwick es demasiado tranquilo a mi manera de ver y aunque puede ser parcialidad nuestra, Sofía y yo no podemos evitar encontrar mejores maneras en Federico. Y creo que hay algo en Federico que está más de acuerdo con nuestro gusto. Ana estaba en la trampa. Solo había querido oponerse a la idea de que el entusiasmo y la gentileza eran incompatibles, sin decir por ello que los modales del capitán Benwick fueran mejores, y después de un momento de vacilación dijo: «No he pensado comparar a los dos amigos», cuando el almirante la interrumpió diciendo: «El asunto es bien claro. No se trata de simple chismografía. Lo hemos sabido por el mismo Federico. Su hermana recibió ayer una carta de él en la que nos informa todo y él, a su vez, lo ha sabido por una carta de los Harville, escrita de inmediato desde Uppercross. Creo que están todos en Uppercross». Esta fue una oportunidad que Ana no pudo resistir. Así pues, dijo: «Espero, almirante, que no haya en la carta del capitán Wentworth nada que les intranquilice a ustedes». Parecía en verdad el último otoño que había algo entre el capitán y Luisa Musgrove, pero confío en que haya sido una separación sin violencias para ninguna de las dos partes. Espero que esta carta no trasunte amargura. En modo alguno, en modo alguno. No hay ni un juramento ni un murmullo de principio a fin. Ana dio vuelta el rostro para ocultar su sonrisa. No, no, Federico no es un hombre que se queje. Tiene demasiado espíritu para ello. Si a la muchacha le gusta más otro hombre, con seguridad ella está mejor destinada para éste. No hay duda de eso, pero lo que quiero decir es que espero que no haya en la manera de escribir del capitán Wentworth nada que les haga pensar que guarda algún resentimiento contra su amigo, lo que bien podría ser, aunque no lo dijera. Lamentaría mucho que una amistad como la que ha habido entre él y el capitán Benwick se destruyese o sufriese daño por una causa como esta. Sí, sí, comprendo, pero no hay nada semejante en la carta. No lanza el menor dardo contra Benwick, ni siquiera dice: «Me sorprende, tengo mis razones para sorprenderme». No, por la manera de escribir jamás sospecharía usted que ¿cómo se llama? Hubiera podido interesarle. Muy amablemente desea que sean felices juntos y no hay nada rencoroso en ello, en mi opinión. Ana no tenía igual convicción del almirante, pero era inútil continuar preguntando. Por consiguiente, se dio por satisfecha asintiendo calladamente o diciendo alguna frase común a las opiniones del almirante. «Pobre Federico», dijo este último. «Debemos comenzar con alguna cosa. Creo que debemos traerlo a Bath. Sofía debe escribirle y pedirle que venga a Bath. Aquí hay muchas muchachas. Estoy cierto. Es inútil volver a Uppercross por la otra señorita Musgrove, porque según sé, está prometida a su primo, el joven pastor. ¿No cree usted, Miss Elliot, que es mejor que venga a Bath?» Espero que les haya gustado. Presionen pulgar hacia arriba y suscríbanse pronto.